La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. A medida en que pasa el tiempo, la figura del presidente Benito Juárez adquiere mayor claridad y relevancia en la historia de México. Las fuentes de información, los métodos, la tecnología y sobre todo la investigación paciente de los entendidos permiten a la sociedad de hoy conocer la obra del llamado Benemérito de las Américas y su significado. El doctor Jaime Olveda, investigador del Colegio de Jalisco, comparte hoy información sobre aspectos relevantes de la vida y sobre todo de la obra del oaxaqueño Benito Juárez. Jaime, buenos días, gracias porque vienes. Muchas gracias, Marcos. Señor, cuéntanos, ¿cuál es tu visión, tu percepción, tu interpretación de una figura, pues para la historia de México tan relevante como la de Benito Juárez? Bueno, sin lugar a dudas, la figura de Juárez ocupa un lugar principal en la historia de México. Yo creo que es uno de los personajes que sobresalen. Y bueno, el hecho es de que año con año, el 21 de marzo se le recuerda, y también el 18 de julio, aniversario de su fallecimiento. ¿Por qué es importante la figura de Juárez? Es importante porque él es el forjador de la nación mexicana, del Estado Nacional. Cuando se consumó la independencia en 1821, aunque los insurgentes hablaban de la nación mexicana o a veces la nación americana, la nación no existía, era imaginada, era algo irreal. Y después de 1821, la tarea de la clase política, de la clase gobernante, fue forjar la nación. Hay que pensar que la simple presencia de habitantes en un país no sugiere una nación. Pero ¿cuáles son los elementos vitales, fundamentales de una nación? La unión, los lazos de unión, los valores que comparten. Entonces, la nación, entre comillas, que existía en 1821, cuando se consuma la independencia, es hipotética. Por eso la tarea era construir la nación, formar la nación y formar el Estado Nacional. La primera generación de políticos no resolvió ese problema. Retardó ese proceso porque era muy difícil formar la nación moderna, porque implicaba dar un borrón de lo de atrás, liberarnos también del pasado colonial y esa herencia cultural que se legó al México independiente. No fue fácil borrarla. Pero ¿cuáles eran los obstáculos principales para impedir la realización de ese ideal de nación? Las ideas antiguas, los valores, los prejuicios, las costumbres de origen colonial. Para formar la nación mexicana se necesitaba inculcar nuevos valores, nuevas ideas, borrar las viejas tradiciones, nuevos comportamientos de acuerdo a la modernidad de entonces. De tal manera de que esa tarea no puede ser nada fácil. Imagínate cómo vamos a obligar a una persona que de la noche a la mañana deje de pensar o sepulte sus valores que venían desde el niño. Pues no es una tarea fácil. Esa es una cuestión de mucho tiempo. Por eso no fue fácil para la primera generación de la clase política de crear esa nación y ese Estado Nacional, por todas las dificultades que tuvieron enfrente.
Doctor Jaime Olveda, pero comparte con el auditorio de Zona 3 lo siguiente. ¿Cuál era la formación? ¿Cuál era el empaque mental? ¿Cuál era la preparación hasta académica y humana de Benito Juárez para emprender una tarea de este tamaño? Bueno, ahí va. Juárez se educa, nace y empieza su educación en las postrimerías de la época colonial. Hay que pensar que él nació en 1806, de tal manera que cuando Hidalgo inicia la insurrección, apenas tiene 4 años, y cuando se consuma la independencia tiene 15. Entonces él nace y se forja en las postrimerías de la época colonial, pero va viviendo las experiencias de esta primera etapa que yo mencionaba, de los esfuerzos que hicieron la primera generación de liberales para meter a la sociedad mexicana a la modernidad. Cuando yo hablo de formar una nación moderna, un Estado nacional, estoy mencionando la tarea de meter a una sociedad antigua a un mundo moderno. Esto implicaba borrar viejas costumbres, eliminar prejuicios, instituciones, legislación, para meterla a una estructura nueva, moderna, de acuerdo a lo que se entendía por entonces modernidad. Y Juárez fue viviendo eso. Juárez, mientras que se educaba, mientras que entraba al seminario de Oaxaca, que luego no lo terminó, y luego entraba al Instituto de Ciencias, donde hizo la carrera de jurisprudencia, él fue acumulando y fue entendiendo esos problemas. Yo creo que ahí tiene que ver muchas cosas. En su juventud, Juárez vivió en carne propia todos los proyectos y fracasos de la generación anterior, y fue aprendiendo y fue seguramente encontrando posibles soluciones. Entonces fue madurando en un ambiente de destrucción del viejo orden y del nacimiento del nuevo orden, que es la modernidad. Por eso la época de Juárez es una época, la de la juventud, es una época de transición entre lo antiguo, que ya dijimos que nació y sus primeras carrera de educación la hace en esta atmósfera. Luego se mete al mundo moderno, lo va entendiendo y va asimilando las ideas del liberalismo, que era el modelo que tenían que seguir para meter a la sociedad mexicana en la modernidad. Bien, escucha usted al doctor Jaime Olveda, investigador, Colegio de Jalisco. Está diciéndonos, describiendo la personalidad de Benito Juárez y su impacto como gobernante, como hombre público en la vida nacional. Pausa.